Hola queridos hermanos, queridos amigos, ya estamos preparados, un día más vamos a tener nuestro estudio bíblico que realizamos todas las noches y hoy es domingo, estamos a 5 de septiembre, esta mañana nos hemos reunido en nuestro local de reuniones, qué bueno que nos hemos podido ver los hermanos y haber podido compartir juntos la alabanza, la predicación de la palabra y sobre todo pues poder vernos y saludarnos. Echamos mucho de menos a los hermanos que todavía por causas de los tiempos en los que vivimos por COVID no nos podemos reunir, y también por los hermanos que nos hemos ido conociendo y que estáis en la distancia en otros lugares y que por lo tanto no tenemos esa ocasión de vernos, de reunirnos. A ver si un día Dios quiere que nos podamos visitar y podamos vernos personalmente. Pero gracias a Dios pues tenemos estos medios, internet, y estar en directo también nos conecta, permite que podamos estar así unidos y siempre con la mejor excusa, que es la palabra de Dios, poder estudiar su palabra, recibir el alimento espiritual. Así que un día más vamos sumando días. Estamos en el mes de septiembre y vamos a tener hoy el estudio sobre el libro de Génesis. El propósito es estudiar el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, y hemos empezado por Génesis. Y estamos detenidos en el capítulo 1, estamos avanzando poco porque, bueno, el tema de la creación es un tema que nos estamos tomando su tiempo para ver las diferentes temáticas que nos aparecen por ahí. Así que bienvenidos un día más. Lo primero, como siempre, hacer una oración para pedirle al Señor su dirección y comenzamos el estudio bíblico. Vamos a orar. Señor, gracias otro día por permitirnos también hoy reunirnos en tu nombre. Siempre habría excusas, siempre habría circunstancias, cosas que nos impedirían reunirnos, siempre pueden aparecer un montón de obstáculos, pero ahí están tus hijos, un buen grupo de tus hijos que cada día, dentro de las posibilidades de cada uno, nos conectamos en directo, y otros que no pueden en directo después lo ven en diferido, pero ahí estamos, Señor, con un propósito, buscando lo tuyo, buscándote a ti, perseverando en el alimento espiritual que viene de tu palabra, con el deseo y la intención de escuchar tu voz. Así que dirígenos, guíanos, esa es nuestra petición, háblanos, danos sabiduría para entender todas las cosas, llévanos a lo largo de tu palabra a poder entender y poder afianzar nuestra fe, poder seguir creciendo, fortaleciéndonos en nuestro espíritu, en la comunión que tenemos contigo. Ponemos este tiempo en tus manos, pidiéndotelo todo y agradeciéndotelo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues como os he dicho, prepara tu Biblia, vamos a continuar allí en Génesis. Estamos en el 4º día de la creación, el día que Dios hizo las grandes lumbreras y también Dios creó la vegetación. Ahí estábamos meditando en todas estas cosas el último día, hace ya unos cuantos días que vimos el último estudio sobre Génesis, y hoy vamos a recuperar ahí en ese punto, en el 4º día de la creación, para entrar al 5º día. En el 5º día Dios creó la vida animal en las aguas y en los cielos, las aves y todos los seres vivos del mar. Entonces vamos a confiar que el Espíritu Santo nos guíe en esta enseñanza y ver qué es lo que Dios nos quiere decir. Voy a, como tengo por costumbre, leer los mensajes que han entrado en directo al comenzamiento del estudio. Ahí Benito ha saludado, buenas noches a todos mis hermanos, dice Benito. David, Liliana y sus hijos, David y Daniela, también están ahí, buenas noches. Miriam también, buenas noches. Juan Vázquez, buenas noches, Juan. Y también tenemos a Gaby y a Yoli también ahí conectados y saludando. Buenas noches, bendiciones también para vosotros. Ana Rita también ha escrito, bendiciones para todos. Qué generosa Ana Rita. Y Juan Bermudo, hola Juan, él dice hola de nuevo. Ahí estamos otra vez, perseverando.
Beatriz también ha saludado. Buenas noches, Beatriz, bienvenida. Bienvenidos a todos. Hay hermanos conectándose. Acaba de entrar el mensaje de Ana Karina. Buenas tardes, Ana, bienvenida. Ten preparada tu Biblia, vamos a estar ahí repasando. Partimos de Génesis, pero antes de leer en Génesis nos vamos a ir al libro de Josué, así que los que tenéis ya la Biblia preparada, pues ábrela en el libro de Josué. Estamos estudiando Génesis, el cuarto día de la creación. Pero estábamos el último día hablando de el sol, hablamos de la vegetación. Dios creó en el cuarto día todas las plantas, los árboles. También creó las grandes lumbreras que están en los cielos. Hacíamos una separación entre las dos grandes lumbreras. Estuvimos hablando de la luna y el último día en el estudio estábamos hablando de el sol. Y al hablar de el sol, pues nos detuvimos un poquito ahí meditando en todo y vamos a retomar ahí porque nos quedaron algunos textos por leer acerca del sol, así que vamos a seguir ahí comentando. Vamos a recordar un poco el orden de la creación. Lo hemos estado viendo, como en cada día nos detenemos bastante porque estamos ahí considerando muchas cosas. Pues para recordar, en la creación, el primer día, Dios separó la luz de las tinieblas. Ahí fue el primer día, fue la primera tarde, dice ahí la Biblia, y todo fue bueno en gran manera. El segundo día de la creación, recuerda, los días no son 24 horas, posiblemente sean periodos de tiempo, incluso pueden ser muy vastos, muy largos. El segundo día de la creación, Dios separó las aguas de las aguas, el cielo y el mar. Ahí se estaba formando la atmósfera, la tierra se estaba llenando también con el mar. El tercer día de la creación, Dios reunió todas las aguas en un montón, a la que llamó mares, hizo salir, aparecer lo seco, y a esto lo llamó tierra, y aparecieron las plantas sobre la creación, árboles, hierba, arbustos, las algas marinas, todo lo que es la vegetación. El cuarto día de la creación, que es el que estábamos refiriendo, Dios hizo la expansión de los cielos, las estrellas y las dos grandes lumbreras, que es lo que nos toca más de cerca a la tierra, la luz del sol y la luna en la noche. Y ahí estamos detenidos antes de entrar al día quinto, que ya hemos dicho que es la creación de los seres vivos en el mar y en los cielos, las aves y todos los seres vivos marinos. Vamos a leer 2 o 3 textos relacionados con lo último que estábamos viendo del día cuarto, versículo 14 al 19, en el que hablábamos del sol. Estuvimos viendo que los pueblos antiguos adoraban al sol y a la luna, formaron también de esto una forma de idolatría, ignorando totalmente que fue Dios quien creó el sol y la luna y las estrellas. Y Dios trató con su pueblo, porque el pueblo de Dios también se dejó llevar por esto, y estuvimos leyendo ahí en algunos pasajes. Lo último que estuvimos viendo fue en el tiempo de Ezequías, que este hombre intentó volver al pueblo nuevamente a la verdadera adoración a Dios, el culto a Dios, y quitó los lugares altos de la idolatría, derribó las imágenes que se habían edificado en la casa de Dios, aún la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto en aquel problema puntual. Ezequías hizo esos cambios, pero después nuevamente sucumbieron a la idolatría. Leímos ahí algunos textos de cómo el pueblo de Dios se volvió incluso a adorar al sol y a la luna y a los astros, cosas que no tienen sentido. Y aparte de todo eso, el sol en la Biblia ha sido protagonista de acontecimientos muy únicos, muy peculiares, como aquel pasaje de Josué capítulo 10, en el que Josué está peleando contra los amorreos. Y ocurre algo inédito, algo pues muy significativo, y es que el sol se detuvo en el cielo y el día se alargó más de lo normal. Podemos leerlo en Josué capítulo 10, versículo del 6 al 13.
Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tu siervo, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayudarnos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué y todo el pueblo de guerra con él, y todos los hombres valientes. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Nota que siempre Dios guía al pueblo, y aquí es Dios quien le dice a Josué: estate tranquilo, vas a tener la victoria, yo los voy a entregar en tu mano a los amorreos. Y Josué vino a ellos de repente, habiendo subido toda la noche desde Gilgal. Estuvieron toda la noche viajando para poder llegar hasta Gabaón y poder así enfrentarse a los amorreos. Y Jehová los llenó de consternación delante de Israel, y los hirió con gran mortandad en Gabaón, y los siguió por el camino que sube a Bet-Jorón, y los hirió hasta Azeca y Maceda. Y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada de Bet-Jorón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca. Y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Muy bien, ahí está ese pasaje en esta batalla que Josué tiene contra los gabaonitas. Y esta historia se remonta al engaño de los gabaonitas cuando se disfrazan. Los gabaonitas son cananeos. Cuando se disfrazan, cuando los engañan, hacen alianza con ellos, dan su palabra, y ahora son los gabaonitas los que sufren el ataque de los amorreos y piden la ayuda a Josué. Entonces Josué vienen, pelean. Y mira lo que sigue diciendo el pasaje. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en la presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, detente en el valle de Ajalón. Y escucha lo que dice el versículo 13. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Josué oró a Dios, Dios lo escuchó y les permitió que el día se alargase hasta que hubiesen derrotado totalmente a sus enemigos. Dice que está escrito en el libro de Jaser. El libro de Jaser era un libro que se escribió después de esta época, y en el libro de Jaser dice que está escrito, o sea, en documentos fuera de la Biblia: y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Así dice en el libro de Jaser, casi un día entero. O sea, el día tiene 24 horas, pues hubo un día, este día en el que el ejército de Israel peleaba contra los amorreos, y Josué oró y Dios le concedió alargar ese día, y entonces Josué, con la autoridad, con lo que Dios le concedió, pues él dijo: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró. Y el libro de Jaser registró esto, que el día se alargó casi un día más. O sea, las 24 horas de un día, súmale casi otras 24 horas más. Hay una historia por ahí que se cuenta como verídica, está en algún libro cristiano, creo que aparece en un libro cristiano, creo que es de la editorial CLIE, que habla de milagros de la Biblia, eso, y hace referencia a estos documentos así antiguos, hace referencia a que la NASA, la Agencia Espacial Americana, estaban los viajes espaciales y todo esto requieren de cálculos muy complicados. Viajar por el espacio no es fácil, es muy complicado, porque aquí en la Tierra todos son puntos de referencia, todo está muy delimitado entre abajo y arriba, la fuerza de la gravedad nos atrae, pero en el espacio es todo muy distinto. Un impulso del motor de la nave
te puede llevar a perderte por el espacio. Entonces, los viajes espaciales dependen de grandes cálculos de trayectorias de los planetas, de un montón de historias. Entonces dice que la NASA en una ocasión tenía trabajando a unas de sus supercomputadoras para calcular así los ciclos de los movimientos de los astros en el tiempo. Y dice que de pronto el ordenador se detuvo porque los datos que les habían introducido contenían un error, y el ordenador se detuvo, no siguió procesando porque había un error en el tiempo que estaba midiendo. Y entonces los científicos de allí de la NASA investigaron, miraron y se dieron cuenta que es que en la historia faltaba un día. Había un día como si se hubiese esfumado, se perdió. O sea, era un día que no encajaba dentro de la historia. Y estaban ahí, no sabían cómo y ni qué hacer. Los datos eran los que eran, contaban los años, los datos estaban ahí, pero el ordenador reconocía como que sobraba, no que faltaba, que sobraba un día. Entonces, uno de los científicos recordó este pasaje de la Biblia. Un científico dijo, hay un pasaje en la Biblia, en el libro de Josué, que dice que el sol se detuvo y la luna se detuvo y el día se alargó casi un día más. Entonces dijeron, bueno, ahí estaban los científicos, algunos escépticos, bueno, pero eso ¿qué tiene que ver, no? Y no os creeréis esas cosas. Bueno, ahí está el dato. Y dice que además estaba escrito en otro libro extrabíblico, en otro libro apócrifo, como era el libro de Jaser, o sea que era algo que quedó registrado en la antigüedad. Y entonces, bueno, introdujeron ese dato, pusieron el dato en el ordenador y el ordenador volvió a funcionar. O sea, ese dato era el que le faltaba, volvió a funcionar. El lapsus de tiempo que tenía el ordenador, que no sabía ubicarlo, pues al introducir este dato e incluir casi un día más aquí, en este momento, el ordenador continuó funcionando. Pero a los pocos minutos volvió a detenerse, porque el dato del ordenador era un día completo, y aquí dice casi un día. Entonces quiere decir que no eran 24 horas completas, y al ordenador le faltaba todavía un dato. Había unos minutos por ahí perdidos que no los ubicaba en el tiempo. Entonces el mismo creyente dijo, espérate, que recuerdo que en la Biblia hubo otro caso en el que también el tiempo fue modificado por causa de un milagro de parte de Dios. Y lo buscaron y lo encontraron en el segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo 8 al 11. Segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículo del 8 al 11. Y regresando el Rabsaces halló al rey de Siria combatiendo contra Libna, y oyó que se había ido a Laquis, y oyó decir a Tiraca, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. Entonces volvió él y hirió a embajadores a Ezequías diciendo, así diréis a Ezequías el rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías para decir Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. He aquí tú has oído que han hecho los reyes de Asiria todas las tierras destruyéndolas, y escaparás tú, dice ahí. Espera, este no es el pasaje. Igual es Primera de Reyes, lo apunté mal. A ver, déjame que miremos. Primer libro de Reyes 20. Se me perdió el texto. A veces pasa. No, este no es tampoco. Bueno, igual lo podríamos encontrar fácil buscando ahí la concordancia, pero es igual, creo que es un pasaje que, si no lo habéis leído, pues yo os lo refiero así en un momentito. A ver. Sí, es Segundo de Reyes 20, no sé qué estaba leyendo yo antes. Segundo del libro de Reyes 20, del 8 al 11. Sí, es este.
A leerlo, segundo libro de Reyes 20, del 8 al 11. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará? La enfermedad del rey Ezequías, que el otro día estábamos mencionando, que fue el que estaba tratando de volver a Israel otra vez a la verdadera adoración a Dios, y enfermó de muerte, y Dios oró y Dios le concedió 15 años más de vida. Y en medio de esa circunstancia, el profeta Isaías le dio la noticia: Dios te concede 15 años más, y él dijo: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová el tercer día? Y respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, que te hará Jehová esto que ha dicho: ¿avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Un reloj de sol. Los relojes de sol se rigen según la posición del sol. La sombra va marcando la hora. Entonces, lo normal es que siempre los grados van en una dirección, no avanzan o después retroceden, ¿verdad? Por eso Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. La sombra sigue avanzando, porque el sol no se detiene. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Ahí está. Esos eran los minutos que al ordenador de la NASA le faltaban para cuadrar un día entero que había ahí desfasado en la historia. Y cuando introdujeron en la fecha correcta este tiempo, el ordenador funcionó nuevamente y todo fue correcto. En Gabaón el sol se detuvo casi un día. En el segundo libro de Reyes, en la historia de Ezequías, el reloj retrocedió 10 grados. Nuestro tiempo siempre avanza, nunca retrocede. No es solo que se paró el tiempo, es que retrocedió en este caso. Y alguien dirá: pero eso es imposible, no puede ser. Para empezar, no es el sol quien se detiene, esa es una forma de hablar de nosotros los hombres. El sol se pone, el sol sale, pero todos sabemos que quien gira es la Tierra alrededor del sol. Pero entendemos perfectamente esa forma. Es un modismo, perdón, es un modismo al hablar de esa manera, y todos lo entendemos perfectamente. Pero para que el sol se detuviera es que la Tierra se detuvo, y eso no es posible. La Tierra no se puede detener, aparte que si la Tierra se detuviese, ocurriría un cataclismo, porque el hecho de que la Tierra se detiene quiere decir que todo lo que hay sobre la superficie, por la fuerza de la centrífuga, pues todo tendría la inercia de seguir moviéndose, y los continentes quedarían barridos, sería todo un desastre cataclísmico total. Pero es que estamos hablando de milagros, no tenemos que buscar una explicación. Siempre intentamos buscar una explicación, pero ¿cómo pudieron cruzar el Mar Rojo? ¿Cómo es que a Jonás lo tragó un gran pez? ¿Cómo es que el sol se detuvo o que la sombra del sol retrocedió 10 grados? ¿Cómo? Son milagros. Dios es el Señor y Creador de todo. Estamos estudiando Génesis 1, la creación desde la fe y aceptando que es Dios quien lo creó. Él habló y se hizo. Dios habla y el sol se detiene y no pasa nada, no hay cataclismo en la tierra. Dios habla y el sol retrocede 10 grados. Entonces, el sol aparece en muchas historias bíblicas. Cuando Cristo murió en la cruz, dice que el sol se oscureció, perdió su brillo. Los que buscan explicaciones siempre dicen: hubo un eclipse. Bueno, pues lo que sea, pero el caso es que el sol se oscureció, porque el Hijo de Dios estaba muriendo en la cruz. Me vuelvo a Génesis, capítulo 1, para entrar al quinto día de la creación. Leemos versículo 20 al 23. Génesis 1, del 20 al 23. Dice ahí: dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y las aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve,
que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos y llenad las aguas de los mares y multiplíquense las aves de la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Muy bien, tenemos el día quinto de la creación. Todos los animales ovíparos del mar y del aire van a ser creados. Las aves todas se reproducen a través de huevos, son ovíparos, y muchos de los animales marinos también, aunque no todos. Hay también mamíferos en el mar, hay otras formas de animales en los océanos, pero ahí dice todos los animales vivos de los mares, de los océanos, y todas las aves de los cielos. Dios crea la vida animal. Había vida ya en la tierra, era vegetal, las plantas, pero todavía no había animales sobre la tierra ni en los mares. Ahora sí, aparece por primera vez la vida en los océanos. Dice el versículo que hemos leído, el 21, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género. Es interesante la expresión que Dios creó todos los grandes monstruos marinos. Ahí sin duda están incluidos los grandes dinosaurios que en su día habitaron también los océanos, los mares. Hoy en día el animal más grande que existe sobre la tierra es la ballena azul. Y bueno, hay diferentes clases de ballenas, son animales grandísimos y habitan los océanos. Tristemente van quedando pocas porque por la caza masiva estuvieron a punto de extinguirse, se firmaron tratados de protección, pero bueno, hubo países que no cumplieron esos tratados y las siguieron cazando. Y en la actualidad, pues bueno, sigue ahí esa batalla siempre de los que defienden a este tipo de animales y los que los cazan, y bueno, son las historias de este mundo, ¿no? Pero aparte de las grandes ballenas, aquí en esta expresión está hablando de otro tipo de animales. Porque si hubiera sido simplemente ballenas, pues podría haber dicho los grandes peces, utilizado otra expresión, pero la expresión que se utiliza, tenemos dos palabras claves: grandes monstruos. Grandes, en el hebreo, la palabra es gadol. Y gadol significa más grande, muy grande, lo más grande, mayor. Es una expresión como diciendo es descomunal, es grandísimo. Eso es lo que significa grandes aquí en el hebreo. Y la otra palabra monstruo, la palabra hebrea es tamnim. Y esa palabra hebrea, tamnim, significa serpiente marina, dragón, monstruo. Se puede traducir por estas diferentes formas. No tiene que ver con un gran pez, como cuando dice en el libro de Jonás que fue tragado por un gran pez. En este caso no está hablando de peces muy grandes como podrían ser en el lenguaje así coloquial una ballena, un pez muy grande, un gran pez que se tragó a Jonás, que no dice que se lo tragase una ballena, dice que fue un gran pez. No nos olvidemos de esto. Hoy en día la ciencia, por el registro fósil, pues nos habla de que hubo grandes animales marinos. Hubo antepasados del tiburón, por ejemplo, que eran grandísimos, muchísimo más grandes que el tiburón. Y en fin, hubo una serie de animales muy grandes en los océanos. Y esto encaja perfectamente con la descripción que aquí hace la Biblia. Los grandes, los gigantes monstruos, las serpientes gigantes marinas o los dragones marinos. La figura de un dragón encaja perfectamente con los animales que por el registro fósil, películas como Jurassic Park y películas así, pues, o en los museos cuando tú ves un esqueleto de un tiranosaurio, de un dinosaurio de la época, bueno, la descripción de un dragón encaja con lo que sería un dinosaurio, ¿verdad? Bueno, pues la Biblia dice que fue Dios quien los creó y llenaban los océanos, ocupaban las aguas de la tierra. De alguna manera, en algún momento se fueron extinguiendo, fueron desapareciendo. Pero las evidencias del registro fósil encajan con lo que la Biblia dice. Y no es el único sitio donde habla de esto. La Biblia habla de Behemoth como un animal descomunal, grandísimo.
Habla del leviatán, un animal marino igualmente grandioso. Perfectamente serían los dinosaurios de los que la ciencia nos ha dicho por el registro fósil que existieron en algún momento. La Biblia está en armonía con eso y el relato de la creación contempla también la creación de los dinosaurios, los grandes monstruos marinos, todo este tipo de animales. Bien, la vida comienza en el mar, la vida animal comienza en el mar, es lo primero que dice. Produzcan las aguas seres vivientes. Según el orden que la ciencia ha observado en la creación, el relato bíblico encaja con las ideas científicas de cómo comenzó la vida. Los registros más antiguos de vida son los que hay en el mar, y eso está en armonía con lo que la Biblia dice. No hay discrepancia, no hay contradicción entre lo que la Biblia dice y lo que dice la ciencia. La ciencia evolucionista, claro, dice que todo se creó por casualidad, ahí sí que hay discrepancia. La ciencia creacionista dice que Dios lo creó todo y a partir de ese punto la ciencia creacionista hace lo mismo que los otros por observación, establece leyes, da explicaciones y por el registro fósil y todos estos detalles pues se apunta a que la vida comenzó en el mar. Y es lo que la Biblia dice. La vida animal comienza en el mar. Lo primero que dice, produzcan las aguas seres vivientes. Eso es lo primero que se dice. Y seguimos viendo que la creación tiene un orden. El relato del Génesis es ordenado. Está en armonía con la ciencia, con el relato científico. El libro de Génesis no es un libro de fábulas que nos cuenta que Dios creó esto y después creó lo otro, todo desordenado, todo un sinsentido. No, es un relato serio. Es un relato con principios científicos. Todo este lenguaje que usa la Biblia lo está utilizando mucho antes que la ciencia lo utilizara. Cuando dice produzcan las aguas según su género y según su especie, toda esta forma de hablar es científica. Y la Biblia la está utilizando este lenguaje mucho antes que la ciencia lo adopte y lo utilice. Entonces es un relato ordenado y nos habla de dónde comienza la vida animal. Es un gran salto, un cambio. Aunque hay mucho paralelismo entre la vida vegetal y la vida animal, pero hay una diferencia muy grande. La vida animal es muy diferente, es muy distinto. También hablaremos de la vida del ser humano, pero esto aparecerá en el 6º día. Ahora estamos en el 5º día. El origen de la vida siempre ha sido uno de los graves problemas para la ciencia evolucionista. ¿Cómo explicar el origen de la vida? Bueno, esto es un serio problema. ¿Cómo lo explica la ciencia? Bueno, hay diferentes teorías, porque no hay una idea unificada de que toda la ciencia evolucionista que niega que Dios creó las cosas, no es que hay una teoría y todos están de acuerdo, no, hay muchas teorías de cómo comenzó la vida. Los primeros intentos en explicar el origen de la vida, dejando a Dios al margen, claro, los primeros intentos vienen de Anaxágoras, un filósofo que vivió en el año 500 al 430 a.C., y otro más conocido, Aristóteles, el año 384 al 322. Ambos consideraban que la vida surgía por generación espontánea. Desde lo inanimado de las cosas, de pronto, así espontáneamente, aparecía la vida. Bueno, los tiempos no han cambiado mucho desde estos hombres. Después de 2400 años, pues la verdad es que no ha cambiado mucho las teorías que hay de tratar de explicar cómo se originó la vida. También quiero que te des cuenta de que estas son las primeras teorías que tratan de explicar el origen de la vida. Hablamos de 2400 años atrás. Antes de eso, no hay documentos, no hay ninguna referencia de que alguien tratase de explicar que la vida y las cosas aparecieron sin ninguna intervención divina. O sea que estamos diciendo que por miles de años en la Tierra nadie se planteó de que algún Dios tuvo que ver con la creación de las cosas. Fue en el año, como hemos dicho, los años 500, 300 antes de Cristo,
que aparecen las primeras teorías tratando de explicar el origen de la vida. Y ha sido en los tiempos más recientes que la ciencia evolucionista, no estamos hablando de siglos atrás, sino de pocos años para acá, que la ciencia evolucionista ha querido explicar el origen de todo, dejando a Dios fuera de esta explicación. Tenemos diversas teorías. ¿Cómo aparece la vida animal en el planeta Tierra? Bien, hay una teoría que es la panspermia, que la panspermia es una teoría que dice que la vida en la Tierra vino del espacio, del exterior. No hablamos de extraterrestres que vinieron con una nave espacial, no, sino que meteoritos y objetos que viajaban por el espacio y que contenían bacterias, contenían microorganismos, llegaron, impactaron contra la Tierra y ahí venía la vida. Entonces esta es una teoría, la panspermia, que la vida en la Tierra vino del espacio. Pero claro, tampoco se explica y de dónde surgió en el espacio, por qué apareció la vida en el espacio, ¿verdad? Después está la teoría de la abiogénesis. La abiogénesis dice que la vida surgió de la nada. O sea, de la nada apareció la vida, como una especie de evolución natural. Hablamos de la materia inorgánica, sin vida. No es bien la idea de Aristóteles y de Anaxágoras de que la vida aparece de una forma espontánea. Esa teoría sigue estando hoy en día, la vamos a mencionar ahora después. En este caso, la biogénesis habla de que de la nada surge la vida, pero en un proceso evolutivo, no espontáneo, que es lo que dice la otra teoría, sino evolutivo. Un proceso de miles de millones de años en el que esa evolución natural fue provocando transformaciones, aparecieron aminoácidos, hubo reacciones químicas y de ahí pues va surgiendo, se van formando cosas cada vez más complejas hasta que esto termina en vida animal. Esta teoría se opone a la biogénesis. La biogénesis dice que solo la vida puede crear vida, que la biogénesis es una ley que se ha establecido por la observación. La ciencia observa y en la actualidad no está surgiendo vida de materia inorgánica o que no tiene vida. La ciencia observa y por la observación se establece la ley de que solamente la vida produce vida. Eso es una ley científica. Entonces eso es la biogénesis. Pero esta teoría, la abiogénesis, dice que la vida vino de la nada, en un proceso evolutivo. También está la teoría de la endosimbiótica. La endosimbiótica dice que la vida aparece por la combinación de diferentes tipos de bacterias primitivas que estaban ahí, y se fueron combinando, y esto se produjo en formas sucesivas, hubo combinaciones, cada vez más combinaciones, y de esa manera se fueron apareciendo las primeras células más simples, y bueno, esa es otra de las teorías que hay. Otra teoría es la generación espontánea, que viene pues por herencia de estos dos que hemos dicho antes. Y la generación espontánea explica que la vida surge espontáneamente de la materia inanimada. O sea, no hay vida y de pronto aparece la vida. Y esta teoría, basándose en la observación pero sin conocimientos profundos, parece mentira que hasta el siglo XIX aparece escrita en documentos científicos. O sea, muchos la daban por hecho, porque observaban, por ejemplo, que en un montón de estiércol, de excrementos de animales, de pronto, en un par de días aparecían moscas. Y entonces dijeron, ahí está, del excremento apareció vida, moscas. O una charca, había agua que llovió y se formó una charca en el suelo, y a los pocos días había bichitos por allí moviéndose por el charco, por el agua. Ahí lo tienes. De la materia inanimada, mediante una generación espontánea, surge la vida.
Claro, hoy en día la ciencia ya no puede sostener esta teoría porque se sabe de dónde salen las moscas del estiércol y se sabe que los bichitos en el agua no aparecen espontáneamente. Todo viene de la vida, de la biogénesis. La vida produce vida. Entonces ya esta teoría se quedó descatalogada, nadie ya la acepta, aunque también hay gente que dice que en un principio sí fue así, generación espontánea. La vida surgió así de pronto. Bueno, respetamos todas las teorías, cada uno que crea lo que quiera, ¿no? Pero hay que tener mucha fe para creer estas teorías, pero bueno. Otra teoría es la hipótesis de la arcilla. Y esta teoría, pues sobre todo en los años 60, tomó mucha forma. Fue algo que se difundió bastante entre el mundo científico. Y esto de la hipótesis de la arcilla explica que las moléculas orgánicas complejas emergieron gradualmente de cristales de arcilla y de capas de limo, y entonces esas moléculas fueron reaccionando, se fueron haciendo más complejas hasta que al final apareció la vida. Del barro apareció la vida. Bueno, igual tendría una relación lógica cuando dice que Dios creó al hombre del barro de la tierra. Pero no, en este caso la teoría deja a Dios fuera también. Y después está también la teoría de la creación especial. ¿Cuál es la teoría de la creación especial? Bueno, pues es la teoría que dice que Dios lo creó todo. Os he dicho lo que la ciencia contempla. Todas estas son teorías según la ciencia. Y también dentro de las teorías aparece la creación especial. Porque hay ciencia creacionista. Es un término científico. O sea, decir que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos no es una idea de un grupo de religiosos locos que hay por ahí. No, es una teoría científica. O sea, hay gran parte de la comunidad científica dice que alguien tuvo que intervenir y crear para que todo esto exista. Yo busqué por internet acerca de todo esto para informarme y en algunas páginas me resultó, qué curioso, que todas las teorías se mencionan y no hay críticas contra esas teorías, simplemente se menciona. Pero cuando se llega a la teoría de la creación especial, el lenguaje cambia. Y se habla de que, bueno, también existe, o sea, ya como que, bueno, ahí también está la teoría de los que todavía creen que la creación tuvo un propósito, que se creó con un orden, que había intención en crear todo eso. Todavía hay unos por ahí que creen estas cosas. O sea, es muy interesante que en gran parte de estos artículos científicos todas las teorías se comentan como algo respetable, pero los que creen que Dios creó las cosas, estos son todos una panda de locos. Dicen que utilizan términos como que, pero esta teoría tiene muy poca evidencia científica. Dicen, por ejemplo, te das cuenta que juegan con el lenguaje. Porque una cosa decir es que tiene poca evidencia científica. Claro. ¿Y cómo vas a poder explicar científicamente que Dios lo creó todo? ¿Podrás meter a Dios en un laboratorio y reproducir lo que Él hizo? No. Ahí sí que hay poca evidencia científica. Pero no pruebas. No está hablando de que haya pruebas que hagan que esta teoría sea creíble. Porque, por ejemplo, no mencionan el diseño inteligente. No mencionan el orden y la complejidad de las cosas que existen sobre el planeta. Si hablamos de la vida, es algo que realmente es complejísimo, que la vida pueda existir en sus múltiples formas, en los seres animales, en las plantas, en todo lo que hay. Me resultó casi hasta me sonreí en uno de estos artículos porque estaban hablando así. La creación especial, bueno, tiene poca evidencia científica, es algo muy insostenible, es inconsistente, no sé qué, estaban ahí dando. Y dice al final, aunque de todas las teorías es la más creída porque millones y millones en el planeta creen en ella. Y yo me sonreí y pensé, vaya, por lo menos han reconocido esto último.
¿Será que los seres humanos están todos locos? Y la gran mayoría de la gente que pobla el planeta Tierra a día de hoy, cuando la ciencia ha avanzado tanto y ha explicado tantas cosas, resulta que la gran mayoría de personas siguen en el fondo de su corazón creyendo que alguien creó todo. Y no estamos hablando de cristianos. No, mira, el cristianismo cuenta como 2.000 millones de habitantes. El Islam cuenta como 1.600 millones de habitantes. Y así podríamos mencionar otras religiones. Quiere decir que solamente estas dos grandes religiones suman casi la mitad de la población del planeta. Y si tú eres musulmán o eres cristiano, reconoces que las cosas que existen por la intervención de un ser divino. Alguien creó todo eso. Pero no solo estas dos grandes religiones, es que la gran mayoría de religiones explican que todo parte de una divinidad. Pero no solo eso, es que mucha gente que ni se identifica con el cristianismo, ni con el hinduismo, ni con el budismo, ni con el islamismo, mucha gente que no forma parte de una religión, si tú les preguntas, te van a decir, hombre, debe existir alguien que creó todas las cosas. La gran mayoría de los habitantes del planeta Tierra en el siglo XXI creen en la creación especial. Creen que alguien debió crear todo esto. Después está la otra parte. Esa parte de que una persona cree que esto lo ha tenido que hacer Dios. Llámalo como quieras, no estoy diciendo que tienes que ser practicante. No, estamos hablando de la pura inteligencia humana que observa la creación y dice, wow, esto es espectacular, está lleno de sabiduría, de orden, de complejidad. Esto lo ha tenido que crear alguien. Estamos hablando de eso y al hablar de eso, estamos diciendo que después esas personas que creen en su corazón así, si están en un ambiente en el que de pronto están hablando de la evolución y dicen, todavía hay por ahí unos locos que creen que Dios lo hizo todo. Esas personas, aunque creen, para no ser expuestas ni quedar en ridículo, van a decir, sí, siempre habrá locos por ahí que creerán estas cosas. Pero ellos lo creen en el fondo. En el mundo pasa esto en diferentes cosas. Nos quieren transmitir normalidad en cosas que no son normales. Y en el fondo, las personas reaccionan en la normalidad. Aunque nos quieran forzar y meter ahí a la fuerza conceptos, ideas y formas que no tienen para nada que ver con normalidad. Nos lo quieren vender como normal, pero no es normal. Y a la gente no se la puede engañar. Aunque la gente finja públicamente de ser muy modernos y aceptar según qué cosas, pero la gente en el fondo de su corazón cree, lo que su propio instinto y su inteligencia le dice. Y en cuanto a la creación ocurre exactamente igual. Tenemos grandes preguntas para la ciencia evolucionista. Una de ellas es ¿por qué la ciencia evolucionista no puede crear vida? ¿Por qué la ciencia en general, por qué la ciencia no puede crear vida? Es una gran pregunta que nadie puede responder. Porque la ciencia nos puede explicar hoy cómo es una célula y de qué está hecha una célula. Yo me acuerdo cuando yo iba al colegio, ahí en los años, los años 70, yo me acuerdo en mis libros de colegio de ciencias naturales, me acuerdo de haber visto el dibujo de una célula y recuerdo que se parecía mucho a un huevo frito. ¿Os acordáis los que sois de mi época? Ahora las células se dibujan ya mucho más complejas, de hecho ya no necesariamente tiene que ser un dibujo, puedes ver imágenes de un microscopio electrónico, una fotografía de un microscopio electrónico de una célula. Pero cuando yo iba al colegio me acuerdo de esos dibujos que parecía una célula, un huevo frito, y entonces te quedabas con una idea, una imagen de que bueno, una célula pues al final no es nada muy complicado. Pero una célula es complicadísima, es complejísima. ¿Sabes de cuántas células estamos hechos? El cuerpo humano. Así, cualquiera de vosotros que me estáis escuchando en el estudio, pues el promedio más o menos de células que forman tu cuerpo es nada más y nada menos que de 37,2 billones con B de células. Estás hecho de más de 37 billones de células. Y son estimaciones porque
ni siquiera se puede decir con exactitud de la cantidad de células que forman nuestro cuerpo humano. Y cada una de esas células es complejísima. Mira, Juan se acuerda del huevo frito, ¿ves? Complejísima una célula, pero la ciencia sabe de qué está hecha una célula. El 99% del peso de una célula está dominado por 6 elementos químicos. El carbono, el hidrógeno, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo y el azufre. El 99% de la célula son 6 elementos químicos, esos que os he dicho. Y una célula está dominada por moléculas de carbono y coordinada por polímeros de gran tamaño, que son las macromoléculas, que son moléculas formadas por encadenamiento de moléculas orgánicas pequeñas que se encuentran libres en el citoplasma celular. Todo eso está ahí, una célula complejísima. Una célula tiene 4 familias de moléculas orgánicas pequeñas: azúcares, aminoácidos, ácidos grasos y nucleótidos, neuclótidos, lleva acento en lao, neuclótidos, que son compuestos químicos formados por la unión de una molécula de ácido fosfórico, un azúcar de 5 átomos de carbono y una base nitrogenada derivada de la purina o la pirimidina. La ciencia te puede decir la estructura de una célula. ¿Cómo es la estructura de una célula? Pues te hablará del núcleo celular, el núcleo, el nucleolo, los cromosomas, todo eso te lo explica la ciencia. Cada una de las partes de la estructura de la célula es todo un mundo, un universo. O sea, tienes que estudiarlo ahí. Los estudiantes de biología, pues, tienen que estudiar todas esas cosas en una carrera universitaria para tener los conocimientos. O sea, no es que tú te metes en un artículo de internet y ya te enteras de todo y dices, vale, me he leído un artículo y ya sé todo. No, si tú miras la estructura de una célula y sabes que una de las partes de la célula es el citoplasma y el citosol, en ese punto tienes que pararte ahí y ver todo lo que eso tiene para estudiar, porque eso es muy complejo. Después está el citoesqueleto, párate ahí, mira, porque eso todo es extenso, es un universo ahí. Después está el retículo endoplasmático, y ahí te tienes que parar y estudiar y ver que ahí hay un universo. Otra parte de la estructura de la célula es el aparato de Golgi, y ahí te tienes que parar y estudiar todavía un montón más. Están los lisosomas, ahí te detienes y te metes en profundidad y estudias un montón más. Están los vacuolas, que también es otra de la parte de la estructura de la célula, y otra parte es los organelos de energía. Y ahí te metes y estudias un montón más y dices, vaya, y todo eso es una célula, solo una célula, y estamos formados de 37 billones de células. Y no hablamos de átomos. Somos complejísimos el ser humano. Cada célula está especializada en algo en el cuerpo. Todo nuestro cuerpo es complejísimo. Esto es un reloj de precisión exacto. Y la ciencia evolucionista se atreve a decir que todo esto es por casualidad. Solamente de esa estructura de la célula, solamente detenerte en la parte que son los cromosomas, todo lo que es el ADN, el ácido desoxirribonucleico, todo eso es un universo que la ciencia todavía no ha tocado fondo. Siguen escarbando ahí y descubriendo. Increíble. Y todo eso está dentro de una sola célula de tu cuerpo. Pero bueno, el hombre puede, ya no las células del cuerpo humano, puede observar las células más simples que hay en el reino animal. Una ameba, que es un animal unicelular, solo tiene una célula. Pueden analizar la vida más simple de la Tierra, la pueden meter en el laboratorio, pueden observarla, pueden desgranarla, decir, está hecha así, 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 su estructura es esta, esta y esta. Pero la pregunta es, sabiendo todo eso y cómo está hecha la célula y su estructura y cómo funciona y cómo reacciona, ¿por qué no puede reproducir la vida? ¿Por qué no puede crear vida? Esa es la gran noticia. Esa es la gran cuestión.
¿Cómo es que después de que la ciencia sea capaz de crear cosas tan increíbles como las que podemos utilizar en nuestra vida, en la electrónica, en la informática, cómo es que la ciencia ha sido capaz de inventar cosas realmente sorprendentes, pero no son capaces de reproducir una simple célula? ¿La ciencia no puede crear vida? ¿Por qué? Porque Génesis dice que Dios es el que crea la vida. Dios dijo y aparecieron los seres vivos. Dios creó. Recuerda, la palabra es bará. Creó de la nada, de donde no había. La ciencia manipula la vida. Eso sí, la ciencia puede manipular, pero no crea vida. La ciencia hoy en día es capaz de manipular la vida. Se pueden todos los alimentos que están manipulados genéticamente. En el mundo vegetal hay muchos de los vegetales, de legumbres, cosas que están manipuladas genéticamente. Así se combaten mejor las plagas, los productos son más productivos, son más vistosos. Siempre hay una manipulación. Se sabe que la ciencia puede manipular aún la vida animal. Hace poco fue el aniversario de la oveja Dolly, la primera oveja clonada. Ahí la ciencia manipuló la vida y trató de crear, partiendo de un ser vivo, una oveja, crear otro con idénticas propiedades. La ciencia puede manipular el embrión que va a germinar en el óvulo, con el óvulo de una mujer. La nueva vida se puede manipular, se puede incluso elegir el sexo. Manipulación sí, pero crear vida no. No se puede crear vida, ni siquiera la vida vegetal más simple. Un grano de trigo en el laboratorio se puede desgranar y decir esto está compuesto de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. Pero aunque la ciencia coja los mismos elementos y fabriquen un grano de trigo artificial, tú tendrás un grano de trigo y otro que aparentemente son idénticos, tienen el mismo compuesto de elementos químicos, lo mismo, la misma estructura, todo idéntico, pero este grano de vida, este grano de trigo que vino de la vida, lo siembras y generará vida. En cambio, este grano que lo fabricaron artificialmente, lo sembrarán y no saldrá nada, no tiene vida. La ciencia puede manipular la vida, pero no la puede crear. Solo Dios puede crear vida. Y esto es muy interesante y es uno de los grandes argumentos que tiene la ciencia creacionista y que los evolucionistas pues, no pueden debatir, no pueden explicar. ¿Cómo explicar que la vida surgió? ¿Qué clase de explicaciones son esas teorías? No había vida y de pronto espontáneamente apareció vida. No había vida, pero con el paso del tiempo la evolución fue haciendo que esta materia inorgánica sin vida de pronto llegó un día a que tenía vida. ¿Y cómo explicas eso? No lo explican, no hay explicación, no se puede explicar. No tiene ningún sentido ni ninguna lógica. Y a los creyentes, a los científicos creacionistas y a los que creemos en la Biblia, nos llaman locos. Porque creemos que Dios hizo todas las cosas. Cuando es el único argumento, humanamente hablando, no digo por la fe, porque nosotros, claro, creemos. Pero humanamente hablando es el único argumento con sentido común, con lógica, en armonía con la inteligencia humana, que explica el origen de todas las cosas, el origen de la vida. En Génesis capítulo 2, versículo 7, dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. La vida viene de Dios. En Hechos capítulo 17, versículo 24 al 25, Hechos 17, del 24 al 25, Hechos 17, 24, dice: esto está dentro del discurso que Pablo da en Atenas a los filósofos y sabios de su época,
quiero que notes que entre los sabios y filósofos de la época se da por sentado que todos creían que algún Dios había creado todas las cosas. Y dice Pablo en su argumento: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Está hablando de ese al Dios no conocido que los griegos tenían allí por si se habían olvidado algún Dios. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Dice, el Dios que da vida, que da a todos vida y aliento y todas las cosas. Esa es la explicación de la Biblia y, bueno, yo intentando ser objetivo y no dejándome llevar por mi condición como cristiano y creyente en todo lo que la Biblia dice, intentando ser objetivo y analista y mental en este aspecto, pues la verdad, sinceramente, escucho todas las teorías sobre el origen de la vida y la única que me satisface, la única que me da una explicación es esta. Las demás me dejan con tremendas dudas. ¿Y de dónde vino la vida? ¿Y por qué? ¿Y cómo se formó? Porque para que la vida aparezca, tiene que haber un montón de coincidencias, de complejidades impresionantes. Y todo ocurrió por casualidad. Perdona, pero no me lo puedo creer. Mi fe no llega para tanto. Me quedo con que Dios creó todas las cosas. En la Biblia, la palabra vida tiene que ver con tres palabras. Por un lado está la palabra bios. Esa palabra aparece en la Biblia. Y es la vida en su forma externa, según la Biblia. Esa palabra bios es la palabra científica que se utiliza para hablar de todo el mundo del reino de los seres vivos, la biología. Después la otra palabra bíblica es la palabra zoé. Y zoé habla de la vida como existencia física, en contraste con la muerte y con la no existencia. A veces la Biblia habla de zoé en el sentido de vida, de alguien, de tu vida, ¿no? Por ejemplo, hablando, sin entrar en el tema científico, sino de la propia existencia del ser humano. Y otra palabra que tiene que ver con la vida es la palabra neuma, que es la palabra que se traduce por espíritu en la Biblia. Hemos leído en Génesis 2:7, y sopló Dios aliento de vida. O sea, Dios le dio el espíritu al hombre, y fue el hombre un ser viviente. El neuma es el espíritu, y tiene que ver con el alma y con la mente, la conciencia, porque ya estamos llegando a un nivel complejo en la vida, que es algo que la ciencia aún puede explicar menos. Una cosa es que ya no pueden explicar de dónde vino la vida y cómo se originó la vida, no se puede. Pero otra cosa es hablar todavía de la vida en su forma más compleja en el ser humano, como ser espiritual, o incluso en muchos animales como animales con alma. Porque tú observas en muchos animales ese principio de que la vida trasciende no solamente a algo simplemente biológico, sino que hay algo más. Un gato, yo tengo 2 gatos, uno de mis gatos no se puede considerar espiritual porque es una propiedad que solo corresponde a los seres humanos, pero la Biblia habla del alma de los animales. Entonces tú lo percibes, tú miras a tu gato y tu gato te mira a ti y tú le entiendes. Según cómo te mira, la expresión que pone en su cara, tú sabes si está en plan juguetón o si le pasa algo, si está o está ahí como aburrido, tú lo entiendes. Y la forma de interactuar. La gente que tiene mascotas, perros, gatos y otros tipos de mascotas, se percibe eso. Bueno, eso es lo que la Biblia denomina el aliento de vida, el neuma, el espíritu, o el alma, o la mente. Hay cuerpo animal, hay cuerpo espiritual, dice la Biblia. Hace diferencia entre los hombres y las bestias, pero aún dentro de las bestias la Biblia hace categorías, hace diferencias. Unos son, dice, los peces que hay en el mar, otros son los animales, los mamíferos, por ejemplo. La Biblia hace esas diferencias. Una cosa es la vida del reino vegetal, otra cosa es la vida del reino animal. La Biblia contempla todo eso.
Y la Biblia pues nos habla de la vida espiritual y por lo tanto habla de la muerte espiritual. O sea, hay una forma de vida que trasciende a lo biológico. La vida en el cuerpo, la bios, morirá, desaparecerá, volverá al polvo de la tierra, así lo contempla la Biblia. El hombre morirá y su cuerpo volverá al polvo de la tierra de donde salió. Pero el hombre seguirá viviendo porque está la vida espiritual, somos espíritu. Y esa vida trasciende a lo material. La vida es muy compleja. Vas a escuchar a la ciencia evolucionista, te van a explicar que fue la combinación de moléculas, que aparecieron las primeras células protocióticas, etcétera, y te lo tratan de explicar así con un lenguaje muy técnico, que parezca que lo que están diciendo, wow, sí que esto tiene una trascendencia. Pero yo lo escucho y me leo todos esos relatos y todas esas explicaciones y estudios científicos, me lo leo todo. Y la verdad es que me quedo ahí pensando, vale, pero no me has dado respuestas a mis preguntas. Si esto se hizo solo, ¿realmente esto se hizo solo por azar? Yo os he explicado aquí nada, he dado una pinceladita superficial a qué es una célula del cuerpo humano, pero ahí hay para estudiar días y días y días y días y leerte volúmenes así de tochos acerca de la célula, de una célula del cuerpo humano. Complejísimo. ¿Y me vas a explicar que todo eso se hizo por casualidad? ¿Por azar? ¿En serio? ¿Y que esos 37 billones de células encajan a la perfección según un código escrito? Todo eso, ese código escrito que es el ADN, ¿apareció por casualidad? ¿Todo ese, en serio? ¿Te crees eso? O sea, no te dejes ridiculizar por los científicos evolucionistas. Ellos son los que están quedando en ridículo. Porque yo los escucho y me quedo así, ¿en serio te crees eso? ¿En serio me estás tratando de explicar que una persona, un ser humano con toda su sabiduría, con toda su experiencia, con toda la ciencia de observación que puede contemplar esa majestuosidad, ¿en serio puedes pensar que todo eso apareció por casualidad? Vaya. Cuando oyes estas explicaciones y lo dicen así como en un tono burlón, diciendo todavía hay gente que cree que Dios lo hizo todo, no dejes que te engañen, es el engaño de Satanás en este mundo. Negar a Dios en todo su esplendor, en todo su poder, en toda su creatividad, eso es una obra de Satanás y el mundo sucumbe a las obras de Satanás porque este mundo sigue la corriente del príncipe de la potestad del aire, que es Satanás. Pero no te lo creas, ni dejes que te ridiculicen. A día de hoy, crees en el argumento más lógico e inteligente de creer, porque todo lo demás no tiene ningún sentido creerlo. Génesis, en su 5º día de la creación, nos explica que Dios creó todos los animales que llenan los océanos del planeta, desde los grandes monstruos marinos a los animales más microscópicos que pueblan las aguas, y también Dios creó todas las aves de los cielos y les dijo: multiplicad, fructificad y llenad la tierra. Y precisamente los peces del mar y las aves de los cielos son de los más fructíferos en reproducirse de todos los seres vivos, sobre todo los animales acuáticos, que después de años y años, siglos de pescas masivas y abusivas, todavía nuestros océanos contienen esos animales. Aunque hay especies que se extinguieron, están en peligro de extinción, pero la riqueza de los océanos es vital para la supervivencia humana. Hermanos, se nos ha hecho la hora, así que lo tenemos que dejar aquí, tenemos que terminar. Y bueno, he visto ahí muchos comentarios y no he entrado a leerlos todos porque observé por encima que eran ideas y aportaciones que estabais dando, no había preguntas, así que todo muy interesante, también lo que habéis dicho por ahí, habéis aportado algunos datos. Y nos despedimos, mañana será lunes y como todos los lunes estaremos a las 9 de la noche, si Dios lo permite, estamos en su voluntad siempre. Si Dios quiere, nos vemos mañana. Un abrazo muy fuerte de mi parte y nos vemos si Dios quiere. Hasta mañana.